Así que vamos a admitir al primer invitado del día de hoy para conversar con nosotros. Buenos días, economista, ¿cómo le va? Andrés. Muy buenos días, Nelson. Un saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Ya estamos en vivo y en directo por si acaso, ya todos lo estamos viendo en este momento. ¿Cómo ha pasado, Andrés? ¿Cómo lo ha tratado la vida en este año luego de elecciones? Bien, bien, más bien muy contento porque ha sido un año dedicado a completar algunos proyectos de vida que obviamente fueron interrumpidos por el proceso electoral. Yo estaba, el país conoce, en medio de mi doctorado, estaba por concluirlo, ya he logrado culminarlo. Y también me he dedicado a mis hijos, ¿no? También nació mi segundo hijo, Achuzo, tiene 7 meses felicidades. de edad y he pasado también con él en su primera etapa de la vida, lo cual ha sido verdaderamente un placer. Claro, claro, chévere. Y son cosas que a veces se sacrifican por el tema este político. Y entrando un poquito al asunto político luego de este año, ¿cómo evalúa, cómo ha visto usted el planteamiento del presidente Guillermo Lasso en este año? Sí, mira, todo el país sabe que este gobierno ha sido un fracaso, Lazo es un fracaso, como administrador de lo público ha sido un fracaso, como una persona que quiera dar soluciones a los problemas del país ha sido un fracaso. Evidentemente, la vacunación, gracias a la República Popular China, al Partido Comunista Chino, tuvo algo de éxito, evidentemente, como en el resto de la región, vale recalcar. Claro. Pero en todo lo demás ha sido un fracaso total. Ahora yo estoy muy preocupado en el sector de la salud, que vimos que fue un puntal en los primeros días del gobierno de Lasso. Ahora es uno de sus principales fracasos. Nelson, tenemos a la Federación Médica diciendo que ya van a salir a protestar Sí, 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 porque sí. no hay medicina y le ponen plazos al presidente. Y lamentablemente ahí en el círculo del presidente hay demasiada gente que está buscando hacer negocio del tema farmacéutico, incluyendo uno de sus famosos consejeros ad honorem, es decir, que no cobra sueldo, pero que es dueño de una gran industria de distribución de farmacéuticos. Entonces hay que ver qué mismo se está jugando ahí. Saludamos a Rafael Gutiérrez, que a esta hora se conecta y nos envía un saludito. Economista, usted de pronto con todo lo que está ocurriendo, lo que está viendo, Andrés, usted dice, chata, marita, si yo hubiese sido presidente, hijo de su madre, ¿qué hubiese hecho usted? No, pues mira, Nelson, nosotros lo que hemos hecho primerito es restaurar la confianza del pueblo con sus gobernantes, con su Estado, con su gobierno, a creer en sí mismo. Mucha gente no entiende qué es lo que buscábamos con el 1000 de una, el poder dar ese apoyo de $1000 a 1 millón de familias vulnerables en la primera semana de nuestro gobierno. No era para nada una oferta demagógica, era una apuesta primero a restaurar los tejidos de confianza sociales, productivos, de capacidad de consumo de las familias más vulnerables, que vean primero que sí había plata, que durante todo el gobierno de Moreno nos mintieron, que sí había recursos. Como ahora podemos ver, ¿no es cierto? Claro. Que tiene 10.000 millones de dólares afuera y no quiere gastar, no es que no tiene plata, es que no quiere invertir en la gente. Entonces, primero demostrábamos eso. Segundo, que mostrábamos que se cumplía la palabra. En la primera semana hacíamos esa inyección de dinero y la gente decía, no, pues ahora sí vamos a confiar de nuevo en el Estado, en el gobierno, hemos recuperado a nuestros gobernantes. Claro. Y eso además generaba una confianza social y nos permitía afrontar los retos de la pospandemia, de las crisis que estaban ocurriendo a nivel mundial de forma contundente y con el apoyo de la población. Ahora, ¿qué pasa ahora? Nosotros hubiésemos restaurado la confianza social, hubiésemos recuperado la confianza con los gobiernos locales, Nelson. Qué Ya. importante que es eso, porque el país no solo se gobierna desde el Estado central, desde la presidencia, hay 221 alcaldes, hay 23 prefectos, hay que trabajar con todos y lo primero que íbamos a hacer era pagar la deuda que teníamos con los Claro, eso le gobiernos iba a locales, decir, darle plata, si no, pero ¿cómo así? con Ya. una condición, Nelson, que esa plata inmediatamente se dedique a la obra pública, a poder restaurar las carreteras, la vialidad, construir, a poder instalar agua potable, obras de saneamiento, manejo de desechos, en fin, una serie de obras que eran indispensables para que empiece a haber recuperación económica por todo lado. Con eso hubiese habido más trabajo y cuando hay más trabajo hay menos inseguridad y eso lo sabe Claro que cualquiera. sí. Cuando hay más trabajo hay menos inseguridad.
Y esa era la apuesta fundamental. Ahora, ¿qué más había que hacer? Habíamos hablado de poder poner en marcha el plan de continuar la instalación de los ECU 911, que todavía faltan 7 sedes en la planificación que nosotros dejamos en la Revolución Ciudadana. 7 sedes del ECU 911 en ciudades un poco más pequeñas, las ciudades intermedias del país. Instalación de más de miles de cámaras que había que continuar haciendo en el país, la interconexión con los sistemas de circuitos cerrados provistos por algunos centros comerciales y otros. Teníamos el plan de invertir en la Policía Nacional, aumentando el número de efectivos, tomar control de las cárceles a partir de contratación del triple de los guías penitenciarios, recuperar la escuela de guías penitenciarios, instalar el servicio de inteligencia carcelaria, porque es en las cárceles el equivalente a, digamos, la universidad del delito, donde se dirige la operación. Claro, ahorita ahí se está dando que eso. hacer. Ahí Claro. había que hacer todo eso y sabíamos cómo hacerlo porque lo habíamos hecho en el pasado y ahora lo íbamos a hacer más rápido y mejor con la experiencia ganada. Andrés, usted es economista, ¿no? Y usted habla sobre una cosa que parece que es el cuco en este gobierno, la obra pública. ¿Por qué tanto terror a la obra pública? Al punto de que tanto se ha perdido, no sé, la dirección o la capacidad de ejecución, que por ejemplo hemos tenido que esperar que el FMI nos diga, muy bien, mi querido Ecuador, vaya, invierta un poquito más. ¿Por qué tanto terror a la obra pública, economista? Y tomando en cuenta esos millones que la contraparte dice, hay que tenerlos porque esto genera tranquilidad internacional y se genera inversión. Pero inversión, ñañito. Nada, exactamente. No, mira, es eso, ¿no? El FMI ha tenido que incluso decir, ¿qué fue que no gastan? Estamos quedando mal. En una rueda de prensa del responsable del hemisferio occidental, como llaman América Latina en el FMI, dijo, bueno, creemos que el Ecuador tiene harta plata y puede impulsar su crecimiento, pero el gobierno no lo quiere hacer. Que el FMI se queje de que el gobierno no gasta, ya es del colmo. Pues. Ya ese es el colmo, ya. Ese es el colmo. Entonces, realmente ahí vemos que hay lo que se llama una posición dogmática. Eso quiere decir que, aunque la realidad demuestre lo contrario, ellos se mantienen con esa fe ciega de que no hay que hacer obra pública, que eso le corresponde a los sectores privados, a los millonarios, solo a los banqueros. Entonces están esperando y seguramente esperarán ahí como ese meme que sale una calavera esperando aquí que venga la obra pública del sector privado. Eso nunca va a ocurrir en un país como el Ecuador. ¿Por qué? Porque un país pequeño en vías de desarrollo necesita generar confianza, pero no con bla bla, con discursitos, sino con obra, con concreciones, con acciones, y ahí es cuando la gente empieza a invertir. Pero eso lo sabe cualquier pequeño emprendedor. Cuando ve que en la calle hay movimiento, que hay circulante, que se empieza a mover la economía y dice, ah, no, pues yo también voy a invertir. Claro. No es que solo dice, no, ahora ya ganó mi presidente Lazo, ahora sí voy a invertir la plata. No, pues. Economista, Andrés, pero eso nos vendieron. ¿Ah? Acuérdense que cuando gana Lazo empezó una avalancha de criterios del efecto Lazo y toda la cosa. Bueno, yo particularmente dije, bueno, esperemos que ya como se dieron los resultados vaya por el camino correcto. Usted lo felicitó, el señor Correa lo felicitó. Creo que dieron un ejemplo, sinceramente dieron un ejemplo de aceptar la derrota, cosa que no hizo Lazo en su momento cuando perdió y salió a hacer reclamo en las calles. Ustedes aceptaron la derrota. Y a mí me pareció una cosa de reconocer que no se hizo a nivel nacional, pero nos vendieron eso. Pero le duró muy poco, Andrés. En un año estamos viendo que el presidente llega con niveles hasta por debajo de Moreno. Oiga, si mi cálculo no me falla, creo que Moreno tenía el 40 y pico, 40 y no sé cuánto de aceptación al año. Y Lazo lo coge con 30%, con miras a llegar al 87% de desaprobación. ¿Qué puede pasar con ese panorama, Andrés? Bueno, es un panorama que nos dice todo, ¿no? Que la ciudadanía ve a su gobierno como desconectado. Nosotros efectivamente el día del proceso electoral hace más de un año reconocimos el resultado porque nosotros sí creemos en la democracia y en la necesidad de dar condiciones de estabilidad a nuestro país. Siempre queremos aportar al desarrollo de nuestro país, pero si un gobierno que se le da el chance, claro, que se le da la oportunidad de gobernabilidad, que se le dice, oye, bueno, trabajemos juntos en la asamblea, etcétera, etcétera, y empieza con el odio, con la destrucción, con los dogmatismos, con querer destruir la salud pública, la seguridad pública. Se demoró un año, Nelson, señor,
en reconocer que tenía que dividir al Ministerio de Gobierno en dos, uno para la seguridad y otro para la política. Entonces tenía una señora incompetente como Alexandra Vela, que era la ministra encargada de la seguridad, diciendo yo de seguridad no sé y no me importa, básicamente. Entonces ahí están las consecuencias, pues. O poner a un politiquero candidato como el señor Zapata a cargo del EQ 911, que se está pudriendo. Nelson, por favor, ojalá alguien investigue a los ex administradores del EQ 911, que hay varios muy competentes, que pregunten cómo está la situación del EQ 911, cuántas de las cámaras están funcionando, cuántas de las pantallas están funcionando, si los servidores todavía están pudiendo grabar la información que se registran en las cámaras de videovigilancia. Todo eso es fundamental porque ahí está toda la evidencia para poder luego encontrar a quiénes son los delincuentes. Pero si eso está destruido, es terrible. Yo he tenido casos, me llegan porque la gente me escribe mucho, me manda mensajes. Dice, por ejemplo, en El Oro, en toda la provincia del Oro, hay una sola ambulancia vinculada al EQ 911 para una provincia como El Oro. Entonces, la situación realmente está triste y no es que es gran cosa, pues es como meter un par de milloncitos y esa cosa empieza a florecer, pero aquí no hay la intención de que el Estado funcione porque ellos con su dogma lo que quieren es privatizar todo. Y no meter las manos para no verse involucrado en alguna situación porque, bueno, siempre he dicho, Andrés, que todo gobierno tiene problemas. O sea, ningún gobierno se va a escapar de dificultades, pero los problemas generalmente, Andrés, pasan cuando usted hace algo. O sea, cuando usted hace algo, cuando usted se mueve, cuando usted compra, cuando usted ejecuta, hay problemas. Pero cuando usted no hace nada, creo que se convierte en doble problema. Y lo que está haciendo el presidente Lasso, lo que está haciendo el gobierno, es, creo que, triplemente criminal al pretender no hacer nada por no mancharse las manos bajo su criterio. No, es terrible porque, mira, la Constitución dice que los servidores públicos son responsables tanto por acción, que es lo que tú dices, cuando uno hace alguna obra, por ahí se genera algún problema, tanto por omisión, que es cuando no hacen nada. Y ahí es cuando la gente se muere. Porque por omisión no compro medicamentos, por omisión no compro las jeringuillas, por omisión no compro el hilo para suturar, por omisión no arreglo los problemas del país. ¿Y qué significa eso? Muerte. Claro. Significa destrucción de la vida de la gente, significa más enfermos, significa que la gente empieza a sufrir. Y mira lo que ha ocurrido en seguridad. Ahí mismo la misma derecha se había quejado de que él en diciembre había ofrecido 9 millones a la policía y recién creo que en mayo aflojaron ese dinero. Sí. Y hay una entrevista que da a Lasso, le preguntan, oye, ¿por qué se ha demorado tanto? No, es que verás que el trámite, imagínese un presidente hablando del trámite, que tiene que todavía no presentan el proyecto de inversión, ni sé qué. Y en serio, empieza a detallar todo el proceso. Oye, ¿tú te imaginas eso con Correa o con Arauz o con gente que haya manejado la administración pública, que sabe exactamente cómo resolver los problemas desde el Estado? Hubiese sido absolutamente diferente. Por eso, ojalá el pueblo ecuatoriano no vuelva a equivocarse, a escoger gente improvisada, que por más que haya tenido una carrera, entre comillas, exitosa en la banca, producto del feriado bancario, de otros logros, entre comillas, sepa que una cosa es administrar un negocio privado y lucrar para su beneficio, y otra cosa es aprender del servicio público, de la administración pública, que ahí estamos los que hemos servido exitosamente al país con excelentes resultados a todo nivel, incluido reconocimientos a nivel internacional. Andrés, quiero mandar un saludo a Omar Novoa, que nos está observando, y toda la gente que está comentando y escribiendo y saludándolo a usted principalmente. Esto es importante, ¿no? El tema de las elecciones, porque parecería ser que hay dos mundos, Andrés, ¿no? El mundo de la ejecución y el mundo de la campaña. Y en el mundo de la campaña se articulan muchas cosas y logran tumbar y logran causar daño. Usted lo vivió, a usted le dieron, pero como bombo de fiesta patronal, con el tema de su puesto, con el tema de haber trabajado aparentemente gratenche, cobrado sin trabajar, y luego también le dieron con el tema del ELN. Yo decía en el noticiero, cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué pasó con el tema del ELN? Y yo digo, Andrés, me imagino que debe haber un proceso. ¿Cuándo sale la ejecución, la denuncia, el juicio? Porque supuestamente era gravísimo. ¿Qué pasó con eso, Andrés? Mira, eso obviamente fue una mentira. Recuerda que a la denuncia acompañaron con un video ahí que salían los supuestos guerrilleros. Luego un investigador científico colombiano que vive en el Reino Unido, en Inglaterra, escuchó que en ese video había un
un pajarito, ¿no? Que hacía un trino de un pajarito. Entonces investigó ese trino y determinó que ese pajarito no existe en Colombia, solo existe en el sur del Ecuador. Esa evidencia la hemos utilizado para presentar un juicio en Colombia, porque yo he iniciado las acciones judiciales en la República de Colombia. Tengo mis abogados colombianos, que por cierto son de altísimo prestigio, ex jueces de la Corte Constitucional, etcétera, metiéndole un juicio al fiscal Barbosa por haberse inventado esa evidencia y haberme acusado. Recuerda que hasta tomaron el avión presidencial colombiano para viajar dizque al apuro al Ecuador y presentar la supuesta denuncia. Eso sigue archivado, no ha habido ninguna novedad, no hay ningún avance, obviamente en la investigación porque es falso, pero yo sí he iniciado acciones legales en Colombia y obviamente con el tiempo probaremos definitivamente nuestra inocencia, que todo esto fue una burda mentira y obviamente habrán consecuencias para todos quienes replicaron una cosa absurda y falsa. Pero fueron un montón de fake news, decían que yo me había vacunado en Argentina, un montón de cosas que habían dicho absolutamente falsas, ¿no? Claro, no, y esto causa de alguna u otra manera el desgaste de la figura. Creo que ese momento, creo que es meritorio también que nos diga sobre el asunto de su trabajo. ¿Se acuerda usted que le dieron también duro con el tema de que no, si este man se educó, dice, y con el sueldo del Banco Central y... No, mira, yo en el año 2017 no quería seguir trabajando en el gobierno bajo Lenín Moreno, de ninguna manera. Entonces lo que hice fue solicitar a mi institución, donde yo había sido servidor público de carrera. Por cierto, yo empecé a trabajar en el Banco Central antes del gobierno de Rafael Correa. Y yo dije, bueno, tengo mi derecho que me otorga la ley a poder cursar estudios con una figura que se llama licencia sin sueldo, licencia sin remuneración. Y eso significa que cuando uno está estudiando deja de percibir el sueldo, pero tiene que estudiar algo relativo a la institución en donde obtuvo su nombramiento en el pasado. Entonces, por ejemplo, yo estudié y hice mi tesis en economía financiera sobre los sistemas de pagos, que es justo lo que administra el Banco Central del Ecuador. ¿Por qué? Porque mi intención era efectivamente estudiar, obtener mi título y volver a servir al Estado ecuatoriano, porque esa ha sido mi convicción de vida, ser un servidor público. Mucha gente no entiende eso. Alguna gente, nosotros creemos que el servicio público es nuestra vocación, así como hay gente que dice, yo quiero ser profesor hasta el día que me muera. Asimismo, otros queremos ser servidores públicos porque nos interesa el servicio a los demás desde el aparato del Estado, porque creemos que en el Estado se pueden transformar las relaciones de poder, se pueden lograr grandes impactos a la ciudadanía, asimismo como cuando no se hace, se generan graves perjuicios a la ciudadanía, como estamos viendo en el gobierno de Lazo. Pero bueno, yo me fui con esa licencia sin sueldo y en medio de mis estudios de doctorado yo tenía un blog que se llamaba El Observatorio de la Dolarización, en donde básicamente yo iba escribiendo lo que iba descubriendo en investigaciones científicas y ahí encontré que salía un montón de plata del Ecuador en los primeros meses de la pandemia. Salieron miles de millones de dólares en lo que se llama la fuga de capitales. Entonces yo publiqué un artículo en mi blog sobre la fuga de capitales. ¿Y qué pasó? Los banqueros, el que ahora es ministro de la Producción, Julio José Prado, llamó al Banco Central a decir, nos hemos enterado que este señor está en licencia sin remuneración, yo no era candidato todavía, y queremos que esté fuera. Y el gobierno de Moreno obedeció y me despidieron intempestivamente. Me despidieron, yo no he negociado mi renuncia, yo no he vendido mi renuncia, a mí me despidieron. Ahora, ¿qué pasa? Que según el reglamento del Banco Central del Ecuador y de la Ley Orgánica de Servicio Público del Ecuador, tenían que indemnizarme por el despido. Y me indemnizaron unilateralmente el mismo día que me despidieron. Yo luego impugné esa decisión, presenté una apelación al despido intempestivo, a la terminación de mi licencia de estudios, pero fue rechazado. Entonces, yo no he hecho jamás ninguna gestión por quitarle recursos al Estado, yo más bien tengo la convicción de servirlo y lamentablemente me despidieron como a muchos ecuatorianos en medio de la pandemia. Esa fue mi situación de víctima, yo jamás he estafado al pueblo ecuatoriano y de ninguna manera. Qué bien, qué bien. Sigamos con otros temas interesantes porque yo estaba recabando un asunto que usted escribió que me pareció interesante. Usted decía en su Twitter,
el Ecuador no necesita una población 100% universitaria. Usted está con este concepto, me remonté, bueno, usted hacía y explicaba una tabla del 33% universitario, 33% tecnológicos, 33%, se me escapa el término, pero era como una especie de certificación de habilidades. Certificación, exacto. Ya, me remontó a las declaraciones de Rivadeneira de la Cenecit cuando decía no hace falta el título. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, era justamente una crítica a las declaraciones de Rivadeneira, Ok. ¿no? Pero evidentemente desde la praxis pública, desde la investigación, desde lo que nosotros habíamos planificado. Recuerda, Nelson, que yo fui ministro de conocimiento de Rafael Correa. A mí me encargó él toda la cuestión de la educación, de la ciencia, la tecnología, la capacitación del país. Y nosotros logramos presentar un plan a 20 años plazo. Imagínate, nosotros teníamos el futuro siempre presente y eso es lo que iba a hacer cuando hubiese sido presidente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en nuestro país? Que una parte de la población efectivamente tenga título universitario, tercer, incluso cuarto nivel, pero otra parte que vaya a los institutos tecnológicos porque son buenos conocimientos prácticos, sobre Claro. todo que les sirven en el ámbito operativo, en la industria, en la ingeniería, en los campos petroleros, en la plomería, en la construcción, etcétera, etcétera, en el turismo también. Y hay una porción de la población que lo que necesita es certificación de su talento, de su experiencia de vida. Mira, por ejemplo, para este programa tú tienes ahí seguramente un camarógrafo, un equipo pequeño de producción y algunos de los compañeros quizás nunca sacaron su título de tercer nivel y no lo necesitan porque aprendieron en la práctica. Entonces ese conocimiento práctico se puede certificar, ¿ya? Y nosotros dejamos armado eso con la CETEC, con el Servicio de Acreditación Ecuatoriana. ¿Para qué? Para que esas certificaciones, una vez que pasen un examen teórico práctico, encuentren su certificado en la página de la Cenecit. Qué chévere. Y eso revaloriza el conocimiento. Entonces, no hay un solo conocimiento válido que es el del título universitario, hay otros conocimientos, pero el Estado tiene que hacer un esfuerzo por reconocer todos aquellos conocimientos y ver cómo les sirva para sostener sus ingresos de su familia, pero también para ir impulsando cada vez mayor conocimiento de tecnología y desarrollo de nuestro país. Hablando del tema de la comunicación, se beneficiaron, yo sí recuerdo muchas personas que eran camarógrafos, tomando el ejemplo, que por ejemplo terminan por la experiencia sabiendo mucho más y que no porque no sea importante, pero creo que la experiencia los validaba, se les dio ese certificado, sí recuerdo. Adrián Naranjo, un saludo a los colaboradores de F&N Joyería en Nueva York, haciendo patria lejos de la patria. Hablando de patria lejos, Andrés, el camarón ecuatoriano del Tratado de México, ¿qué pasó ahí? Qué ridículo, ¿no? Mira, yo desde el año, creo que 2019, vengo escribiendo de que el acuerdo con México solo valía la pena si dejan meter nuestro camarón, nuestro banano, nuestro atún. Y adivina qué productos justamente los mexicanos dicen que no. El banano, el camarón y el atún. Entonces, ¿de qué sirve ese tratado? ¿De qué sirve? Les voy a explicar por qué el gobierno de Lazo insiste, a pesar de que ya el camarón ha sido descartado por los mexicanos, porque en ese tratado hay una cláusula que se llama de arbitraje de inversiones internacionales. Entonces, hay muchos empresarios millonarios ecuatorianos y también transnacionales mexicanas que están abriendo empresas en México para poder venir a luego invertir al Ecuador disfrazados de inversión extranjera mexicana para poder luego meterle juicios y juicios y juicios al Estado ecuatoriano. Nosotros no podemos permitir eso, porque además es inconstitucional. Ese acuerdo no puede ser aprobado porque es inconstitucional. Viola el artículo 422 de la Constitución. Pero digamos que se lograba quitar esa partecita del arbitraje, entonces lo que se necesitaba era que ingrese el camarón, el banano y la pesca del atún ecuatoriano. Si eso no entra, realmente no tiene ningún sentido. El sueldo en México es mucho más bajo que en el Ecuador. Ya tenemos un déficit comercial muy grande entre Ecuador y México, es decir, importamos de México más de lo que el Ecuador exporta a México. Entonces, realmente no tiene mucho sentido entrar en algo así. Ok, Andrés, y para terminar, ¿qué va a pasar con usted en el asunto electoral?
Obviamente usted no está en territorio, obviamente la política que está haciendo por estudios y por geografía es a través de este tipo de análisis que me parecen muy acertados y muy chéveres. Pero ¿qué va a pasar con su futuro electoral? ¿Tiene algún planteamiento? ¿Le han dicho algo? ¿O cómo va a quedar Andrés Arauz? Mira, yo he estado alejado de la dirigencia de nuestro movimiento, pero sigo siendo militante, afiliado a la Revolución Ciudadana. Es el proyecto político que necesita nuestro país. Siempre estaré apoyando al progresismo latinoamericano, y en América Latina y en el Ecuador el progresismo está representado por la Revolución Ciudadana, que además ha tenido una gestión sobresaliente en la administración de lo público y en solucionar la vida de la gente. Así que yo estoy ahí militando. No he tenido ofertas de candidaturas y no me interesan ofertas de candidaturas, sobre todo para las seccionales, pero yo estaré sirviendo desde el espacio que esté, desde la academia, desde el servicio público, desde el espacio que me toque en la vida. Yo no he rehuido a responsabilidades políticas en el pasado. Cuando tuve la oportunidad de representar a toda una corriente y a la mayoría de los sectores progresistas en el Ecuador, asumí esa responsabilidad con entereza, con valentía, en un contexto muy jodido, muy fuerte, como recuerdan esa declaración de Roldán que decía, cualquiera que sea el candidato del correísmo irá preso, y luego veremos si es que tiene algún caso judicial. Entonces, en ese contexto asumí la responsabilidad histórica, creo yo, y bueno, lamentablemente tuvimos que enfrentar una campaña muy, muy exigente, muy dura, en términos de la proscripción política, las amenazas, el linchamiento mediático, candidatos offshore que luego se descubrieron luego de la elección. El propio Lasso no podía ser candidato, Hervas no podía ser candidato, y evidentemente ahí están los resultados para la democracia de nuestro país. Pero yo no rehuyo a las responsabilidades históricas ni políticas, pero por lo pronto ahorita estoy concentrado en mi familia y mis estudios. Muy bien, Andrés Arauz en esta mañana, espero que no sea la última, Andrés, porque quedan muchos temas, ¿no? Queda por tema de tiempo en este espacio, lamentablemente no estás aquí, si no grabaríamos un podcast que es un formato más largo, pero se nos quedan muchas cosas, la revocatoria, la gobernabilidad, Yori, bueno, por temas de tiempo, pero ha sido un gusto, Andrés, y esperamos tenerte en otra ocasión, las puertas abiertas, llame nomás, usted dice, ya, oye, ¿cuándo? Y hacemos la entrevista para que la gente chévere, también Nelson. Ya, pues ahí hablamos con la gente también, entonces. Así es. Chao, chao, Andrés. Un abrazo, chao. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Andrés Arauz en esta primera entrega de las entrevistas. Obviamente este formato es mucho más ágil, mucho más rápido para hablar de coyunturas, hablar de cosas, y siempre se van a quedar, ¿no? De hecho,